14 versos 27 en adelante. Les voy a leer yo acá en la versión que tengo NBI. Dice: Jesús les dijo: todos ustedes se apartarán, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré, le dijo Pedro. Jesús le contestó: en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro, con insistencia, repetía: aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Ya está allí, porque podemos darle todavía más filo al cuchillo de la espada, pero con eso creo que está suficiente por hoy. Vamos a estar meditando sobre cómo cada discípulo de Jesús tiene que pasar por una prueba. Así que si están anotando, vamos a poner algo así de título: la prueba del discípulo. Y vamos a orar una vez más. Señor, oramos para que verdaderamente tu palabra, afilada como es, pueda penetrar hasta la médula de nuestro corazón. Las intenciones de tu palabra las escudriñe y pueda sacar a nuestra conciencia lo que debemos perfeccionar o corregir o dejar para ser tus discípulos. Gracias por tu palabra, que sea tu Espíritu hablándonos a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos han leído esta porción que ya leímos ahora? Hacen su mano para saber todos, ¿verdad? Sí, muy bien. Esas son, antes para mí, eran de los pasajes más difíciles de estudiar y peor de predicar, porque como todos no lo sabemos, pues es como de ya no hay nada nuevo allí y es hasta complejo. Pero una vez descubrí que los pasajes que ya no sabemos es como si tuvieran una marca que hacen los que hacen los mapas de tesoros, y que hacen una marca, un tache, para decir justo allí es donde tienes que escarbar, ¿no? Y creo que los pasajes que conocemos ya, porque algunos incluso hasta los oímos desde niños, son los pasajes donde más tendremos que escarbar, porque hay un tesoro, un par de tesoros que el Señor tiene preparado para nosotros. Ahora vamos a escarbar la palabra, vamos a profundizar en ella y vamos a desmenuzarla. ¿Están de acuerdo? ¿Quieren hacerlo conmigo? Genial. Porque siempre es bueno hablar sobre las pruebas, y en especial si hemos declarado que somos sus discípulos. Si le hemos dicho: Jesús, quiero seguirte, o Jesús, te entrego mi vida, con mayor razón Él va a hacer que sus discípulos pasen por las pruebas necesarias, o por como les dije, el gimnasio de pruebas necesarias, para que tengamos la fe fortalecida y acrisolada como se debe. Esta historia empieza con la profecía que está recordando Jesús. Y eso me gusta mucho, porque Jesús no está sorprendido ni se va a sorprender de que sus amigos lo van a traicionar. Jesús no está sorprendido ni le va a caer de nuevo, como nuevo, que de repente nosotros ya no cumplimos lo que le prometimos. Que de repente los que le dijimos: eres mi Señor, de repente lo quitamos de su señorío en nuestro corazón. Esa traición de nuestra parte como discípulos no es algo desconocido o sorprendente para el Señor, quien lo sabe todo. Y me encanta que no está diciendo: yo sé que me vas a traicionar y cuando eso pase te voy a decir, te lo dije. No está hablando así Jesús, sino Jesús está citando la propia Escritura. Jesús es el ejemplo de cómo hablar en nuestras relaciones y en medio de pruebas a través de las Escrituras, cómo usar las Escrituras. Y Jesús, usando lo que ya estaba escrito, dice así textualmente: todos ustedes se van a apartar de mí, todos ustedes me van a traicionar, dependiendo la versión que tengan. También en algunos una versión dice: se escandalizarán. Ustedes disculpen, pero está difícil, es una prueba esa palabra para mí. Obviamente, en medio del contexto que estamos hablando, insisto, los que vinimos hace 8 días, qué enorme, qué privilegiada, qué preciosa mesa.
y en medio de esa mesa y compartiendo la copa junto con Él, que de repente nos digan, pero me van a traicionar, se van a apartar, no tiene sintonía con el contexto que estamos viviendo. Sin embargo, otra vez quiero repetir, Jesús estaba diciendo, esto está profetizado, esto está escrito. Y otra cosa, no solo es que esté escrito, es que mi Padre lo tiene programado. El Señor, mi Padre Dios, quiere que esto pase. La cita que Él menciona solamente está como heriré al pastor y las ovejas se dispersarán, ¿cierto? Pero quiero que me acompañen a leer Zacarías, que es la cita que Él está mencionando. Se las puse aquí para leerla rápido. Zacarías 13, 7 al 9, es la cita que Jesús está usando para decir, profetizar, predecir lo que está a punto por pasar. Miren, está hablando Dios a través del profeta, pero vamos a leerla como si fuera la voz de Dios hablando, ¿ok? Entonces Dios hablando dice, despierta espada contra mi pastor, contra mi compañero, ¿ok? Dios diciendo que Jesús, su pastor, el pastor es su compañero, es su igual en ese sentido, ¿ok? Entonces despierta espada contra mi pastor, contra mi compañero, afirma el Señor de los ejércitos. Heriré al pastor para que se dispersen las ovejas, pero a esta parte restante, las que no se dispersarán, las pasará por fuego. La refinaré como se refina la plata, la probaré como se prueba el oro. Entonces ellos me invocarán y yo responderé. Y yo diré, ellos son mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios, o Jehová es nuestro Dios. Es increíble, pero básicamente está diciendo Jesús, miren, el plan de Dios es herirme a mí para probar la fe de ustedes. El plan de Dios es que su espada me hiera a mí, me lastime a mí, para que ustedes puedan ser acrisolados, la fe de ustedes pueda ser acrisolada. Porque ustedes van a ser el remanente que al final, después de todo, van a declarar, Jehová es mi Señor, Jehová es mi Dios, solamente lo tengo ahí. Hay una prueba, una lucha que pasar, pero quiero que les diga, quiero que les quede claro, que empieza por mí. La espada me va a herir a mí, está hablando Jesús. Entonces no está señalándolos nada más diciéndole, ustedes son unos traicioneros o van a ser traicioneros, sino están diciendo, Dios ha determinado herirme. Y cuando vemos la historia de la pasión de Jesús y la cruz, vemos a Jesús literalmente abandonado por Dios. Vemos a Jesús cargando nuestras penas y pecados y esas cosas que nos avergüenzan, sumándoselas a Él, pasando nuestra vergüenza, herido por Dios, herido por nuestras iniquidades, no por las suyas. Pero Dios determinó herirlo, lastimarlo, por nuestros pecados que Él estaba asumiendo en su cuerpo justo. Es increíble. No solamente no le está tomando por sorpresa, sino le está diciendo, ya está profetizado y Dios ya lo tiene planeado. Herirme a mí por la sanidad de ustedes. Gloria a Dios por eso. No es sorpresa. El Señor lo tiene orquestado y es para nuestra sanidad. Es para garantizar que somos suyos. Los discípulos tienen que saber quién es el pastor. Los discípulos tienen que saber a quién están siguiendo. Si no, no tiene sentido ser discípulos. Los discípulos son seguidores, son aprendices. Los discípulos son gente que está siguiendo al maestro. Por lo tanto, los estorbos del discipulado tienen todo que ver con nosotros poniéndonos primero. En un resumen, aquí les quiero poner un resumen de 3 palabras. El estorbo para el discipulado puede ser el orgullo, dale por favor, la arrogancia o la autosuficiencia. Porque en cualquiera de esos 3 estamos nosotros primero y no el maestro a quien seguimos. Entonces un discípulo no tiene sentido que lo sea si él es el Señor, si él mismo es el que reina, si él mismo es el que dicta, si él mismo es el que dice vámonos en esta dirección, vámonos a la derecha o vámonos a la izquierda. Eso no es un discípulo. Un discípulo es alguien que sigue, un discípulo es alguien que aprende, un discípulo es alguien que tiene un Señor que marca la ruta y la dirección.
si en nuestras vidas hay orgullo, arrogancia, autosuficiencia, ¿no? De decir yo lo puedo todo. Hace 8 días hablábamos sobre el contexto del 8 de marzo y el feminismo radical, que justo tiene este punto de autosuficiencia, de somos empoderadas y no necesitamos a nadie. Si eso es lo que hay en nuestro corazón, justo por allí es donde el Señor va a mandar las pruebas para sacudir eso, o déjenme usar otra palabra, para zarandear eso, y esté sacudido de nuestro corazón, y estemos listos para ser genuinos discípulos. Entonces, lo que está diciendo Jesús no solamente es algo profetizado, no es algo orquestado por el Padre, sino es algo para preparar genuinos discípulos. ¿Alguien quiere ser preparado como genuino discípulo? ¿Están seguros de lo que estamos dispuestos a hacer? Pedro contesta en el versículo 29, espero que me hayan cerrado sus Biblias, Marcos 14, versículo 29. Pedro le dice, mira Jesús, todos se escandalizarán, aunque todos se escandalicen, dice la Reina Valera, aunque todos se escandalicen, la NB dice, aunque todos se aparten, yo no. Traicioneros ellos, pero yo no. O sea, yo podré ser iracundo, impaciente, impulsivo, bocón, pero traidor no. A mí no me queda eso, ¿no? Yo no, ¿cómo crees? Conmigo sí cuentas, conmigo cuentas. Uy, escuchen lo que está diciendo Pedro, porque número uno, él está diciendo que es más que las palabras de Jesús. Jesús dijo, se me van a apartar, y él, no. Y luego Jesús dice, espérense, ya está escrito. Y Pedro, no. O sea, no importa lo que tú digas, Jesús, y no importa lo que esté escrito. Yo digo no. Yo no voy a traicionarte. ¿Se dan cuenta? ¿En dónde nos coloca el orgullo y la autosuficiencia? Más grandes que lo que diga el Señor. Más grandes de lo que ya está escrito. Lo que yo diga. Y si yo digo no, estoy seguro de mi palabra. Yo no creo, obviamente, que Pedro estuviera siendo hipócrita. Yo no creo que esté mintiendo. Yo no creo que lo esté diciendo y por dentro en su corazón esté diciendo a la mera hora me voy a ir. No. Yo creo que es sincero lo que está sintiendo Pedro, pero por supuesto es ciego lo que está diciendo Pedro, porque eso provoca el orgullo y la autosuficiencia, cegar el corazón y la mente de los que ya no son discípulos. Así que nuestro carácter nos mete en muchos problemas, pero el orgullo nos deja allí todo el tiempo. Y tenemos que salirnos de allí porque, ¿saben? El mismo Pedro, muchos años después, el mismo Pedro que ahorita estaba asegurando yo no, muchos años después, escribe en su primera carta. Esto está genial porque vemos lo que Dios puede hacer, la transformación que Dios puede hacer. Pero en su primera carta, en el capítulo 5, en el verso 5, Pedro escribe, Dios se resiste a los soberbios, o Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Yo se los escribo porque yo lo viví, dice Pedro. Yo se los escribo como una de las primeras cosas que quiero que se enteren en mi primer carta, porque yo lo experimenté. Dios se opone al orgullo. Dios se opone a los soberbios. La autosuficiencia es un obstáculo enorme para nuestro discipulado y nos tiene que quedar claro que nunca vamos a poder decir con todas nuestras fuerzas podemos sin Cristo, solo con mis fuerzas, porque yo lo digo, por mi convicción, y peor aún, todas aquellas personas autosuficientes, entre comillas, que piensan que pueden vivir sin Cristo. Así que antes de seguir, examina qué área de tu vida, en qué área de tu vida confías más en ti mismo que en Dios. Yo estoy seguro que todos les hemos entregado nuestra área espiritual, pero ¿cuántos le han entregado su área financiera? Me encanta cómo habla el hermano Toño, ¿no? Cuando damos la ofrenda, porque toca el área financiera. Pero ¿cuántos le han entregado el área financiera? ¿Cuántos le han entregado el área matrimonial o sexual a Dios? ¿Cuántos le han entregado el área de su carácter? Necesitamos decirle, Señor, tú eres mi Señor en
toda la plenitud de la palabra. Jesús le contesta en el versículo 30 de Marcos 14, en verdad te digo, y me gusta Jesús porque como que lo remarca 2 veces, hoy, y quiere enfatizarlo, ¿no? Esta misma noche, y quiere volver a enfatizarlo, antes de que encante el gallo, o sea, antes de que amanezca, como tratándose de un niño y que quiere que le quede claro, hoy, esta noche, es más antes de que el gallo cante, es más antes de que salga el sol, o sea, ya mérito, en un ratito, y todo lo que pueda salir de Jesús diciéndole, ay, estás tan ciego, Pedro o Simón, que te tengo que decir, ahora mismo me vas a negar, y no una, sino me vas a negar un montón de veces. Y vas a hacer lo necesario, tu boca va a pronunciar hasta maldiciones con tal de que crean la negación que estás haciendo. Pedro, no tienes idea. Y Pedro, dice allí, el versículo 31, insistía. O sea, sí tengo idea, Dios, Jesús. Aunque yo tenga que morir contigo. Sí sé lo que estoy diciendo. Si estar contigo implica la muerte, aún eso, yo estoy dispuesto por ti, maestro. Aún la muerte, yo no te voy a negar. Bueno, se veía el espíritu del líder, la actitud del líder que tenía Simón Pedro, porque el versículo termina, todos andaban diciendo la misma tontería ciega. Todos decían, eso se oye súper bien, ¿no? Porque además traían la pelea de quién es el mayor de ellos, ¿verdad? No, si él está dispuesto, pues nosotros también, ¿no? ¡Claro! Y cuando llega la mera hora, cuando de verdad se pone a prueba lo que dicen nuestras bocas, ¿cuántas cosas hemos dicho sin que seamos totalmente conscientes de las implicaciones? En el pasaje paralelo, Marcos, como ya habíamos explicado, es súper activo, es bien dinámico, así que va de una acción a otra y no cuenta detalles. Pero en el Evangelio de Lucas, el pasaje paralelo que sí cuenta detalles, Jesús le aumenta esto. Esto es importantísimo. Lucas 22, 31 al 32. Lo puse acá para que lo leamos. Dice, Simón, Simón, mira, que Satanás me ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Ya que vi que te andan siguiendo, cuando te crees Johnny Bravo o Pepe el Toro. Una vez acrisolada tu fe, una vez fortalecido tú, pues ponte así de líder y fortalece a todos los que me van a abandonar, porque Satanás pidió permiso para zarandearlos y el Padre le dio el permiso de zarandearlos. Así que voy a orar por ti, Pedrito, porque el zarandeo va a suceder. Gloria a Dios. Wow. No sé si conocen qué es o qué era un cedazo. ¿Conocen los cedazos? ¿No? Pero todos conocen tenía el nombre, se me fue. La como coladera que usan los albañiles para cernir la arena. ¿Cómo se llama eso? ¿Alguien sabe cómo? Cernidor, pues sí. El cedazo era algo similar. Tengo una imagen, por fin, que usaban para zarandear o sacudir el trigo o la paja completa, y entonces salía el trigo como en tal cual, un cernidor, ¿cierto? Entonces metían el trigo en medio de 2 cedazos y lo sacudían y lo golpeaban y lo pateaban y lo golpeaban a como se pudiera, porque allí solamente tenía que quedarse la paja y todo el trigo tenía que desprenderse. ¿Ok? Por si fuera poco, después del cedazo estaba la trincha, o el trinche, que era la otra imagen que tienen allí, que es como el tenedor grande, eso lo conocemos más, ¿no? Con el que antes araban o barrían la tierra. Y entonces ya una vez que había pasado por el cedazo el trigo, aún así le pasaban el trinche y lo aventaban,
y hacían que cayera para terminar de sacudir todo, para asegurarse que ningún trigo, ninguna semilla de trigo se quedara, sino que todo fuera sacudido y se aprovechara. Era zarandear el trigo, era golpearlo, era sacudirlo, era luego trincharlo y aventarlo, era barrerlo y tratarlo las veces necesarias, hasta que todo el trigo verdaderamente saliera y la paja se apartara. Y Jesús, que le encantan las parábolas, ¿cómo no cuando nos va a decir la peor de las noticias, la peor de las profecías a nuestras vidas, usar una parábola más? Miren, Satanás nos pidió zarandearlos. ¿Ven cómo lo hacen con lo del trigo? Igualito. Así los va a zarandear Satanás, porque tal lo dejó. Así les va a ir. ¿Ubican cómo le hacen con el trigo? Sí, maestro, pues así Satanás pidió hacerlo. Y Satanás ya tiene listo su herramienta. El sedazo lo tiene en la mano y es terrible. Y lo usa con destreza. Pero yo voy a aprovechar eso para separar el trigo de la paja. Me encanta porque así como Jesús mismo está diciendo, Satanás tiene el sedazo y los va a zarandear, él mismo está diciendo, pero yo tengo la oración y yo voy a orar. Él los va a zarandear, pero yo voy a interceder por ustedes. Y glorioso sea el nombre de nuestro Señor Jesús, quien después de resucitar ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre y está intercediendo hoy en día por nosotros. No sé si Satanás ha pedido nuestras vidas para zarandearnos. Lo que sí sé es que tenemos un intercesor fiel que además conoce y ha experimentado todo lo que hemos vivido. Nuestro sumo sacerdote ha entrado y atravesado la cortina para poder interceder por nosotros y darnos acceso al trono de la gracia para recibirla cuando más la necesitemos. El mismo sumo sacerdote, el mismo Jesús que intercedió por Pedro en medio de lo peor de su vida, es el mismo sumo sacerdote e intercesor que tienes hoy disponible para ti. Yo sé que esto de Lucas 22 y de Satanás pidiéndonos para zarandear, luego nos pone la mente en Dios santo, le dice permiso a Satanás para zarandearme. Explícame eso. Pero creo que nuestra mirada tiene que estar fija en Jesús. No sé si le diste permiso a Dios, espero que sí, pues tú sabes, tú eres Dios, eres soberano. Pero no quiero ni pensar en eso, ni distraerme en eso, ni estar listo para recibir el zarandeo. Quiero recordar el tamaño de intercesor que tengo yo. Anoche, como a las 10 y cacho, ¿no? Escribió Fátima lo de Mateo, 10:30, algo así. Sí, 10:30, porque pasó media hora y me estaba escribiendo, me estaba llamando Abraham para decirme que estaban en el hospital por Lupita. Abraham que ni puede respirar, que su oxigenación no sube de 80, que está mal desde noviembre está mal, ustedes saben, hemos hablado allí, ya estaba ahora en el hospital con su esposa y perdiendo fuerzas él, pero llevando a su esposa al hospital porque cómo no llevarla. Literalmente pasaron 30 minutos más y me escribe alguien que estaba pasando o está pasando por una situación familiar y me dice lo desesperada que estaba. Pasaron media hora, de verdad así fue, ayer a partir de las 10:30 hasta como la 1 y me escribe o me llama Adriana para decirme regresamos al hospital porque mi mamá otra vez se puso mal y está muy mal y perdió fuerzas y esto y me dice todos los síntomas que tiene. Acababa de estar con ella el viernes, con Lidia, la mamá de Adriana, y me habló a la medianoche para decirme que estaban otra vez allí. Yo estaba sin sueño ya. Yo estaba diciendo exactamente qué está pasando, Dios. ¿Por qué además como que es exacto cada media hora? Y ya pasó media hora y estaba esperando la siguiente llamada de a ver quién. Obviamente no sabía qué hacer más que orar, pero en cuanto me desperté en la mañana, tampoco supe qué hacer más que orar y mandé mensajes a todos a preguntarles cómo estaban y luego como no me respondían, pues más nervios y yo mismo decía, ¿para qué me pongo nervioso si tenemos un intercesor? Pero mi oración era, ¿qué está pasando?
con la iglesia, con la iglesia. Y en la mañana le decía a mi esposa, era tan claro Dios diciéndonos, ¿te acuerdas del mensaje que planeamos dar hoy? Amén, amén. Y yo ya no pregunté nada más. Es interesantísimo cómo funciona la dinámica de Satanás pidiéndonos delante de Dios, como a Job, como a Pedro, con algún tipo de propósito. Es bien interesante ver a Satanás cómo está allí, agrupando romanos con judíos, por fin haciendo que se entiendan, haciendo que uno de los dos se traicione, con un fin impactante para su victoria. Pero después de todo, a pesar de que todo está bien planeado para la destrucción, a pesar de que el plan de Satanás está súper orquestado y ya está ahí el sedazo o el trinche para hacer la masacre que él tiene en plan de destrucción, ¿cómo al final, de todos modos, Jesús dice, consumado es? Gloria a Dios. ¿Cómo Dios puede decir, todo obra para bien a los que confían en los propósitos de Dios? ¿Cómo puede Jesús decirle, sí, me pidió para zarandearlos, pero voy a orar por ti y yo voy a resucitar? No pusiste atención a eso, pero dije que voy a resucitar. Y cuando tú estés fortalecido, se habrá 3 esperanzas en medio del zarandeo. Insisto, todos nos quedamos con el zarandeo, pero Jesús dijo, voy a resucitar. Jesús dijo, voy a interceder por ti. Y Jesús dijo, vas a estar fuerte y vas a fortalecer a los otros al final. Amén. En medio del plan de Satanás, el Señor siempre tiene un plan que incluye el plan de Satanás. Y creemos que para los propósitos de Dios, regresando al tema principal, para los propósitos de generar genuinos discípulos, si es necesario, Dios incluso utiliza a Satanás. ¿Qué importa eso? Sí, ¿qué importa lo que quieras hacer? Porque creo en un Dios tan poderoso que no tiene límites, ni nuestros errores, ni los planes del enemigo. No tiene límites. El Señor cumplirá su promesa y su voluntad y su propósito se harán en nuestras vidas. Así que termino este punto diciendo eso. Que no nos interese, que no nos preocupemos, que no preguntemos qué planes tiene Satanás, qué anda diciendo Satanás, qué quiere hacer contra mí, y andar buscando espiritualmente cosas oscuras. No tiene sentido. Fijen sus ojos, su mirada en Cristo Jesús. Él sí, ¿no? Iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Hebreos 12. Y ya está el intercesor. Yo no sé, a lo mejor hasta estamos pensando cosas del enemigo y el enemigo no tiene ni la menor idea, ya nos dejó en paz hace rato. Tranquilícense con eso, no es a donde nos han llamado a fijar los ojos. De hecho, Pablo dice a los Filipenses capítulo 4 que cuando estamos en angustia, oremos, clamemos, hagamos rogativas. No nos está aconsejando, pónganse a pensar si es de Satanás, qué demonio es. No está diciendo nada de eso. Está diciendo otra vez híncate. Otra vez híncate. Y el Señor te va a dar una paz que sobrepasa entendimiento. Yo no sé si nos han pedido para zarandearnos, y aunque no nos pida Satanás, sí sé que Dios nos va a zarandear. Pero en medio de eso está la esperanza del intercesor fiel que tenemos. Del intercesor fiel que tenemos. Pedro escribió muchos años después, en su primera carta, ¿no?, en la que hicimos referencia hace rato, escribió esto es mucho más conocido, esta porción. Esto es para ustedes motivo de, primera de Pedro 1, 6 y 7. Esto es motivo para ustedes de mucha alegría, o de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola por el fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolado por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo vuelva. Cuando Jesucristo se revele. Es asombroso que Pedro, otra vez,
Después de las experiencias que tuvo que estar pasando, cuando el Espíritu le inspiró a escribir su carta, él tuvo que escribir acerca del gimnasio de las pruebas, para el fortalecimiento de nuestra fe, del crisol que quema el oro, que lo funde para terminar purificándolo. Así es para los genuinos discípulos. Así es para los que quieren seguir a Jesús. Se necesita una fe que sea digna, aprobada, honorable para su gloria. Y no tenemos una fe de ese tamaño. Así que necesitamos pasar por las pruebas. Oswald Chambers escribió que Dios nos quebranta para que dejemos de confiar en nosotros mismos. Pedro tuvo que caer para aprender que solo Cristo es suficiente. Pedro tuvo que caer para entender su fragilidad. Pedro tuvo que caer para dejar de ser ciego ensimismado. Pedro tuvo que caer para que se le sacudiera el orgullo y la autosuficiencia. Muchas veces Dios permite fracasos, caídas, dolores, enfermedades, para que nosotros podamos desprendernos de la autoconfianza, del orgullo. Así que interrumpamos otra vez para hacer una segunda pregunta. ¿En qué caíste la última vez? ¿En dónde es que te está probando el Señor ahora? ¿Cómo puedes orar diciéndole a Dios, esto úsalo en tus propósitos y haz tu voluntad? Y mientras sucede, enséñame a depender de ti. Mientras sucede, enséñame a depender de ti. Quiero terminar con la buena noticia de todo. Bueno, no son malas noticias, pero como una de las buenas frases que dice Jesús en medio de todo eso. Entonces, si no cerraron sus Biblias, en Marcos 14, en el versículo 28, es decir, de las primeritas cosas que Jesús dijo, después de que ustedes me van a traicionar, ustedes se van a apartar, versículo 28, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Ya está ahí, yo sé que soy chiquito, yo sé que es como, ¿ya? Sí, ya, pero así como nosotros nos quedamos como si no pasara nada, los discípulos ni lo escucharon, porque primero dijo, me van a abandonar o me van a traicionar, y ya su mente se embotó. Que usa muchas veces esa frase, esa palabra Jesús, ¿no? Tiene la mente embotada. Y se les embotó cuando Jesús les dijo, se me van a ir, me van a traicionar. Y no escucharon por 10ª vez, al menos en el Evangelio de Marcos, que Jesús les dice, pero voy a resucitar. Al final de cuentas, ¿qué importa cómo pase? ¿Qué importa que pase ahora? ¿Qué importa su debilidad? ¿Y qué importa si me matan? Yo voy a resucitar. De hecho, me van a matar porque no puedo resucitar sin estar muerto, ¿verdad, discípulos? O sea, están escuchando y las almas de los discípulos no. Estamos embotados con que somos malos y traicioneros. La verdad más gloriosa de todas las verdades, la gran buena noticia del Evangelio, no acaba sin hablar de que ese Jesús crucificado resucitó. Amén, gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? Ni ustedes celebran y ya pasó. Pero Jesús está vivo. Ahora, tranquilos, tenemos un mes, el 20 de abril, repitan esa fecha conmigo, 20 de abril, vamos a hacer la fiesta más grande del año para celebrar que Jesús resucitó, que Él se levantó, fue levantado de los muertos, y que el mismo Espíritu que lo levantó con el poder de Dios nos levantará a nosotros. Así que, 20 de abril, hagan sus... es domingo, así que ni tengo que decirles, pero como sea, apártenlo, prepárense y alístense, porque vamos a hacer fiesta, a cantar, a brincar, a testificar y a glorificar el nombre del Dios que resucitó a Jesús. Es la mayor esperanza de la humanidad. Me encanta que Jesús, a una profecía de infidelidad, hace una promesa de fidelidad.
ustedes, les profetizo, me van a abandonar. Pero yo les prometo, yo no los voy a abandonar. Les voy a decir algo, vienen días donde ustedes se van a apartar. Pero les quiero decir una segunda cosa, vienen días donde yo voy a volver a ustedes, para estar con ustedes. De hecho, me voy a adelantar a ustedes. Ya no vamos a estar por acá, nos vamos otra vez a Galilea, donde siempre hemos estado, muchachos. Yo quiero estar con ustedes como siempre, pero esta vez para siempre. A cada fracaso tuyo, infidelidad tuya, escucha de parte de Dios en su palabra promesas de fidelidad de Él, de que Dios no descarta a los que fallamos. En medio de esa falla, de hecho, creyendo que esa falla, esa caída era necesaria, lo nombró el agente que fortalecería a sus hermanos, el líder que traería fuerzas a los débiles. Y bueno, ustedes saben la historia, y ese es el punto. La historia no acaba aquí, y tampoco acaba con Pedro negando lo que sabemos que lo negó y cantó el gallo, y luego Jesús lo volvió a ver. ¿Recuerdan las escenas? Pero ahí no acabó la historia. La historia acabó con verdaderamente Jesús en Galilea y encontrándoselos y restituyéndolo y diciéndole: oye, Pedro, ¿te acuerdas que habíamos hablado de empezar una iglesia? ¿Te acuerdas que habíamos hablado sobre pastorear? Verdaderamente me amas, entonces yo sigo con el mismo plan. Pastorear las ovejas, sí. Es tan entrañable, tan conmovedor, como no solamente Dios no descarta a los que fallamos, sino Dios usa nuestras fallas para darnos propósitos nuevos. Más grandes de los que pensamos. Más grandes de los que pensamos. Quiero terminar con un par de cositas. Los discípulos huyeron en la hora de la prueba, como muchas veces lo hacemos nosotros, pero Jesucristo nunca huyó. Él buscó. Jesús no huyó, Él buscó y después restauró. Y entonces, muchos años después, Pedro escribe esto para todos los caídos, para todos los traicioneros, para todos los que no cumplen sus promesas con Dios, para todos los que caen en su debilidad, para todos los que pasan por momentos como los que Él pasó. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Por favor, amor, esto es lo que yo experimenté, esto es lo que quiero compartirles, dice Pedro. Después de que hayan sufrido, es aquí en la pantalla para que lo lean conmigo, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda ira, el Dios de todo juicio, el Dios condenatorio, dice eso, el Dios de toda gracia, que ya había llamado, los había ya llamado para su gloria eterna en Cristo. Ese mismo Dios los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Eso yo lo experimenté, dice Pedro, años después, y ese mismo Dios de gracia al que le fallamos, ese mismo Dios de gracia después de los sufrimientos, te perfeccionará, te afirmará, te fortalecerá, te restablecerá. Wow, me encanta, hasta deberíamos memorizarlo. Cada vez que vuelvo a venir, cada vez que vuelvan a fallar, cada vez que vuelvan a caer, que esta palabra, que esta verdad y toda la verdad de Dios sea lo que nos sostenga, sea lo que escuchemos, sea lo que repitamos, sea la forma como oremos. No den pie a otra cosa. Esta es la verdad. Porque Él nos llamó a ser sus discípulos. Y si Él te llamó, y si Él prometió hacer lo necesario para ser su discípulo, Él cumplirá su palabra. Así que, en medio del proceso del discipulado, ¿cuántos de aquí están hoy necesitados de decirle: Señor, perfeccióname, afírmame, fortaléceme, restablece mi corazón y mi ministerio y mi llamado y mi mente y mi vida? ¿Alguien necesita orar así?